compañeros, cuando nos acercamos a la fecha del natalicio de César Vallejo, que es el 16 de marzo, él nació el 16 de marzo de 1892, esperábamos algo del Estado. Ya sabemos que no debemos esperar nada del Estado. Generalmente el Estado, si le da publicidad a Vallejo, es para resaltar a los escritores que trabajan para el Estado o que trabajan para que esta sociedad continúe como está. Hablar de César Vallejo es hablar de un escritor rebelde. Oficializar a Vallejo no se puede de ninguna forma hacerlo. Hace un rato decíamos en Antonio Ruiz de Montoya, que está muy cerca de aquí, justamente estábamos con Danilo en la mesa, decíamos lo difícil que sería encasillar a Vallejo y hacer una política oficial de Vallejo. Se ha tratado de hacer. ¿Por qué? Los heraldos negros. ¿Qué le manda a un escolar? Los heraldos negros. Y el siguiente año, los heraldos negros. Y si es posible en masa, porque es chiquito. No le explica absolutamente nada el contenido ni de los heraldos negros ni de masa, pero expliquemos un poquito aprovechando el momento que estamos celebrando su aniversario. Yo veo que Vallejo llega por círculos concéntricos a analizar la idea de la muerte desde un punto de vista existencial, en un momento que todavía no ha descubierto el materialismo dialéctico, pero que se va acercando a pasos agigantados a una concepción materialista de la historia. Vallejo, que ha nacido en un hogar sumamente católico, en el cual se reza el rosario, se reza la novena. La principal parte de la casa es donde estaba el oratorio, donde se ponían santos casi de tamaño natural. Vallejo, que lo proyectan para ser sacerdote, sus hermanas y su madre. Me hace recordar un capítulo de 100 años de soledad, en el cual querían que el niñito sea papa y al final terminó siendo homosexual, ¿no? En este caso no. A Vallejo se le proyecta para que sea sacerdote porque es nieto por ambos lados de curas que han tenido sus respectivas concubinas en los pueblos que han tenido hijos. Bueno, en los pueblos reza un dicho que cura sin mujer es peligroso y la comunidad le busca una mujer al cura para que no moleste, ¿no? Eso solía suceder. Pero en el caso máximo de casualidades de la historia es que los dos curas que están en la progenie de Vallejo son de nacionalidad española. Entonces los españoles en alguna conferencia trataron de apropiarse de Vallejo y dijeron: Vallejo no solamente era hispanófilo y hispanista, Vallejo era español. Aguanta el cargo, así no es la cosa. ¿Cuál que Vallejo es español? Estamos hablando de Cholo Vallejo, ¿no? Orgullosamente Cholo Vallejo, ¿no? Que no se confunda que Vallejo, no, que esas son choque y fuga y se acabó el asunto, ¿no? No vamos a analizar si fue amor verdadero o no, se mezcló la sangre española con Vallejo, lo que predomina en Vallejo es lo andino, ustedes lo saben muy bien, no solo desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista ideológico, a nivel antropológico. A nivel antropológico se habla de ideología con otra significación de este término. Muy bien, a nivel de mentalidad popular, obviamente Vallejo tiene toda una cosmovisión andina del mundo, que lo va a dejar plasmado en su poesía, y esa poesía no se va a desembarazar de lo andino hasta el último poema que compone en Europa. O sea, Europa no europeizó a Vallejo. Vallejo siguió siendo Vallejo en un mundo que ustedes saben cómo está plagado de gente que por se van 3 meses a la Argentina, o 3 semanas, o 3 días, y él, pero che, vos, ¿no? Es una guachafada, por supuesto. La están imponiendo, se la están imponiendo para decir: mira, yo viajé, no tú, che, sos un atorrante. Vallejo nunca va a haber un afrancesamiento de su poesía, ni un afrancesamiento de su narrativa, ni un galicismo incorporado. Me muero por encontrar galicismos ahí, los que encuentro son muy escasos. Un galicismo es una palabra francesa, ¿no es cierto? Entonces, lo veo a Vallejo auténticamente nacional, un Vallejo que jamás quiso quedarse esos 15 años en el exilio. Esos 15 años fueron forzados a quedarse. Conozco de mi generación, tú también lo conoces, Danilo también lo conoce, de mi generación hay mucha gente que se ha quedado en Europa y dijo: me voy a Europa a escribir. Y cuando fui por allá me dijeron: quédate, hasta todo preparado. Le dije: no tengo por qué quedarme acá porque no se me ha perdido nada. Vallejo nunca quiso quedarse en Europa, quiso regresar siempre al Perú. Y fue impedido por razones estrictamente judiciales.
por razones estrictamente políticas, como su judicial se convierte en político, es todo un problema. Porque el caso que amerita causa judicial contra Vallejo en Santiago del Chuco, por ejemplo, estamos hablando de 1920, trágico 1920 para Vallejo, es un caso político, un caso de enfrentamiento entre familias que apoyaban a Leguía y familias que apoyaban a Pardo, y que de repente se ve involucrado Vallejo por servir de pacificador y por querer parar la matanza entre los dos bandos. Lo involucran a Vallejo. Hemos visto en San Marcos hace pocos meses el proceso Vallejo. Pienso que los estudiantes de Derecho que están acá deben renovar el interés constantemente en estudiar el proceso Vallejo, porque poco se ha escrito. Ya hay todos los datos suficientes como para investigar el proceso Vallejo y por qué Vallejo termina más de 3 meses en la cárcel. 112 días en prisión, si no me equivoco, son 112 días que van a marcar a fuego su existencia. Después de 1920, la prisión de Vallejo va a ser el presidio, la experiencia de prisión va a ser una constante en su obra literaria, tanto narrativa como poética. En prisión nació Trilce. La mayoría de poemas de Trilce se hicieron en prisión. En prisión nació el libro Escalas Melografiadas, ¿no? Es un libro de cuentos de Vallejo, en el cual se imbrica la prosa con la poesía, una suerte de prosa poética, y cuentos que tienen que ver mucho con enigmas que no se resuelven más que metafísicamente. Pero después de eso, después de la prisión, Vallejo va a perfeccionar lo que le faltaba construir en Trilce ya acá en Lima y lo que le faltaba construir de Escalas Melografiadas. Estamos hablando de publicaciones que se han hecho en 1923, recién habiendo estado Vallejo preso en 1920 a 1923. Vallejo, docente del Colegio Guadalupe. Vallejo, docente del Colegio Barros Arana. Vallejo sufriendo las inclemencias de la docencia, que en ese tiempo no eran tan crueles con los docentes como ahora. Vallejo juzgado por una sociedad que no le permite ser iconoclasta y ser anticlerical en su poesía. Y ustedes me dirán, ¿cómo es posible que un católico de tanta regable como Vallejo se haya convertido en un católico anticlerical sin dejarse católico? Vallejo estaba llegando, vuelvo a repetir, la misma figura, a pasos agigantados a la dialéctica, sin necesidad de pisar el marxismo. Como todos ustedes saben, la dialéctica no es patrimonio del marxismo. El marxismo incorpora la dialéctica como método de trabajo para poner de pie el esquema que había dejado de cabeza Hegel. Le usurpa la mejor herramienta a las corrientes metafísicas para aplicarlas al estudio de la materia. En el caso de Vallejo, en un concurso universitario gana con una poesía y lo premia con un conjunto de libros, dentro de los cuales estaban Los enigmas del universo de Hegel, que es un materialista empírico que trata de analizar el proceso de desarrollo de materia desde un punto de vista dialéctico. A Hegel he criticado en materialismo y empiricismo por Lenin. Lenin le da con palo, ¿no? Lenin le da con palo a todos los empirios monistas y a todos los neo-hegelianos que volvieron a aparecer por ahí, hasta dentro del partido incluso. Entonces, materialismo y empiricismo trata de ese filósofo de la ciencia que leyó Vallejo en su temprana juventud y que lo convirtió en un ser con visión dialéctica. La dialéctica va a partir de ahí a ser el elemento fundamental de la poesía vallejiana. Entonces ustedes verán que en todos los poemas de Vallejo o en los conjuntos de poemas Vallejo va a haber siempre una unidad y lucha de contrarios. Yo les podría decir, hasta incluso exagerado, que parte de los poemas de los heraldos negros ya tienen una visión dialéctica de lo que es la historia sin necesidad de haber jamás destapado un libro de marxismo. Vamos a ver, por ejemplo, oposición vida o muerte en Vallejo, una posición dialéctica, justamente, que lo va a acompañar hasta el fin de sus días. ¿Por qué se llama Los Heraldos Negros? Por la cantidad de muertes que ha tenido Vallejo, la familia, el círculo de amigos de César Vallejo en esos momentos. Ha muerto su hermano Miguel en 1815. En 1918 muere su mamá, lo cual va a ser un trauma fundamental del cual no se va a poder despojar. Vallejo espera el prólogo de Abraham Valdelomar para publicar en 1918 Los Heraldos Negros, y a Abraham Valdelomar no le manda el prólogo porque está, como algunos de nosotros acá, metido en su candidatura. No tenía tiempo de escribir el prólogo a los amigos. Abraham Valdelomar sale elegido diputado por Ayacucho.
tiene un accidente, cae a un silo de heces y se mata. Realmente la muerte de Álvaro de Lomar fue toda una tragedia. Los enemigos de Álvaro de Lomar dijeron, ¡qué bueno! ¡Se fuera! ¿No? Cayó un silo de heces, lamentablemente se partió la columna y la agonía fue muy penosa. Y cuando traen a Álvaro de Lomar agonizando, tratando de llegar a Lima desde la remota Ayacucho, en ese momento que no existían la carretera que hay ahora, ¿no? Muere en el camino de Álvaro de Lomar. Vallejo se queda sin prólogo, los heraldos negros, por una causa de muerte. Además de eso ha muerto María Rosa Sandoval, que era una de las amadas de Vallejo. Me permito no enumerar cuántas amadas tuvo Vallejo, porque bueno, van a levantarle falsos testimonios a Vallejo, van a decir que los poetas son no mujeriegos, cosas que no suceden, en realidad. En el caso pues de Vallejo, era una persona que amaba con intensidad. Y el amor, la sensibilidad del poeta lo llevan a amar a muchas chicas que estaban en el la voz. Llega Vallejo a hacer cuentos sobre ello, en el cual dice bien claro, yo soy uno, pero a la vez soy dos. Entonces, cuando una de sus chicas lo vio con otra, dijo, ese no soy yo. Mi imagen me quedé doblado, ¿no? Y el que era yo está en el café de allá, y tú no me has visto pasar. Bueno, entonces llegó hasta temas metafísicos para explicar la duplicidad de la persona. Yo creo que hasta ahí hay un concepto dialéctico, podríamos decir. Si la dialéctica es la ciencia de la unidad de lucha contraria, podríamos suponer que también hay un concepto de dialéctica y manejar el tema de la poligamia de Vallejo. ¿Dónde andará mi andite Rita de Junco y Capulí? Es la prima de Vallejo. No es la prima de Vallejo, no es Otilio, es la mamá de Luis de la Puente Uceda. La dulce, donde andará mi andita Dulce Rita de Junco y Capulí, era la mamá de Luis de la Puente Uceda, era Rita Uceda. Y algún día un compañero que lo conocí en prisión, en mi primera prisión que estuve cuando tenía 19 años, imagínense usted, en el sexto, que es Gonzalo Fernández Gasco, me dijo, un día andaba con Lucho, con Luis de la Puente Uceda, trajinando por Santiago de Chuco, y nos íbamos a Julcán, y de repente Luis de la Puente Uceda voltea y le dice a Gonzalo Fernández Gasco, ¿tú te imaginas si yo hubiera sido el hijo de Vallejo y no el hijo de este gamonal que me dio la vida? Debe saber lo que Luis de la Puente Uceda hace su primera reforma agraria en su hacienda. Luis de la Puente Uceda reparte la tierra que heredó de su padre entre los que la trabajaban. Él comenzó a predicar con el ejemplo. Siendo el natal también de Vallejo, Santiago de Chuco, yo creo, estoy por creer que esa tierra tiene bastante producción de seres humanos interesantes, francamente. Si Santiago de Chuco a Vallejo no habrá producido a Luis de la Puente Uceda y a muchos más, a Danilo Sánchez León, pues esa tierra tiene algo que ver con la poesía, tiene que ver con la revolución, indudablemente. Pero además de eso podríamos decir que Vallejo, todo este conjunto de muertes que he enumerado, la amada, Mirto también se le va, que es otra amada que tenía, Vallejo juega ruleta rusa y se empieza a clavar un tiro a ver si sale. Tuvo suerte y no salió el tiro. Entonces hubo gente que le quitó la pistola en la Bohemia de Trujillo, ¿no? Le dijeron no te mates, no me quiero matar, quiero saber si estoy listo para morir. No le han puesto una sola bala al tambor. Era su amada Mirto que se había ido. María Rosa Sandoval más bien había muerto de tuberculosis, que era una enfermedad muy común en esa época era incurable la tuberculosis, como decir, tengo tuberculosis, ahora tengo SIDA, ¿no? Hay que ponerlo ahí para que espere la muerte. En el caso ese podemos decir que este poema está cargado de un análisis y una valoración de la dialéctica entre la vida y la muerte. Pero a su vez, en el primer poemario de Vallejo vemos un acercamiento inconfundible a lo que es la solidaridad con los seres humanos que menos tienen, ¿no? Y esa solidaridad que nace de un cristianismo espontáneo se va querenciando con un materialismo que va caminando dentro de su ser. Saquear a los ricos sus viñedos.